Y hoy quiero hablar, en esta mañana, quiero hablar sobre la oración, la Navidad, se viene la Navidad, yo y mi otro yo. Qué complicado el título, ¿no? La oración, la Navidad, yo y mi otro yo. Y lo que quiero traer en esta mañana es que podamos celebrar y que podamos adorar el nombre del Señor Jesús. Hoy quiero compartir en esta mañana este precioso mensaje que encierra a este Cristo en nosotros. La Navidad representa a Cristo en nosotros. Lo que nosotros tenemos hoy por delante es la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta preciosa serie de la oración, yo quiero involucrar en medio de nuestra oración el verdadero significado de la Navidad, que no se queda en un día de diciembre. La Navidad trasciende mucho más el mes de diciembre, o el 24 a la noche, o el 25. Así que vamos a ver cómo la oración tiene el poder de transformar nuestras vidas, de manera que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo Jesús en medio de mis circunstancias. Y quiero que lleguemos a la transformación de ya no vivir yo, sino que viva Cristo en mí, para que pueda tener este otro yo. Este otro yo es el yo en Cristo Jesús. Es el yo que ama, es el yo que perdona. Dejé la pausa a propósito. Es el yo que vive en gozo y esperanza, incluso en medio de todas nuestras pruebas y dificultades, que las pruebas y las dificultades no se acaban hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Así que prepárate en la oración, ponete firme como guerrero frente a la oración. El primer punto que quiero traer en esta mañana es la oración como el camino a la transformación. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Para mí es uno de los pasajes fundamentales para entender cuando hablamos sobre la oración. Dice Jeremías que el Señor pone y inspira a Jeremías a escribir este pasaje y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es mucho más que simplemente pedirle a Dios que Él haga algo. Es el momento en el que el cielo se abre y se prepara el oído de Dios, inclinándose hacia nuestras vidas para responder a nuestra oración. Como dijo el pastor José el domingo pasado, no es simplemente pedir, sino que es entrar con acción de gracia, entrar con alabanza, es entrar con humildad delante del Señor. ¿Sabes qué pasa cuando oramos? Cuando oramos pasa esto: no es Dios el que cambia, somos nosotros los que cambiamos cuando vamos a Él en oración. ¿Por qué hablamos sobre la importancia de la oración? Porque la oración es la que te transforma y saca ese viejo yo, el yo que no conocía al Señor, y te involucra en el yo de Cristo. Hay una frase que a mí me encanta decir, que la incorporé en este tiempo, y es: se te nota si sos cristiano o no. Se te nota si orás o no. Decirle que está al lado tuyo: se te nota. Porque si pasás tiempo buscando al Señor, clamando al Señor, hablando con el Señor, tu vida es transformada. Si hace años que venís a la iglesia y seguís en la misma situación que hace 10 años atrás, 5 años atrás o 2 días atrás, es porque te falta pasar tiempo con el Señor. Porque la oración inmediatamente
tiene un efecto, y es el efecto de transformar mi vida, mi carácter, mis sentimientos y hacernos ver a imagen y semejanza de Cristo. Pegale un codazo al lado y decirle: se te nota, hermano. Cuando miramos, para mí, el mejor ejemplo, que es la vida de Cristo. Si yo preguntara rápido, este Cristo Jesús que vino a nacer en un pesebre, que vino con un propósito, ¿necesitaba orar? ¿Qué piensan? Háganme con la cabeza, ¿así o así? ¿Jesús necesitaba orar siendo Dios hecho hombre? Los que conocemos el efecto de la oración entendemos que la respuesta inmediata es sí, necesitaba pasar tiempo en la oración, y Él fue nuestro ejemplo en la oración. Jesús se apartaba a orar y pasaba horas orando. Jesús, cuando tuvo que elegir a sus discípulos, primero fue a orar. Jesús, cuando iba a ser tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, pasó tiempo en oración y luego de eso tuvo el plan de salvación para tu vida y para mi vida. El ejemplo más precioso es Jesús. Jesús, en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: volvió de la oración y eligió a quienes eran los correctos para acompañarlo en ese precioso tiempo. Quiero dejarte una frase en este punto, y la frase es: la oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí para ser como Dios quiere que sea. Upa, anótatelo en algún lugar. Mira, ahí lo tenés, sacale una foto para que no se te olvide. Pero la oración no cambia a Dios. No quieras cambiar a Dios ni los pensamientos de Dios con tu oración. Anda a Dios y decirle: heme aquí, Señor, que se haga en mí tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad en la tierra igualito que se hace en el cielo. Porque necesitamos ser transformados en la oración. Punto número 2 que quiero traer para este mensaje es la Navidad como el inicio de una nueva identidad en Cristo. La Navidad es mucho más que un bebé en un pesebre. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y cuando pensamos en Navidad, ¿qué es lo primero que se te viene? Bueno, primero se nos viene Papá Noel, ¿no? El viejito vascuero. Ah, no está el pastor Simón, está bien, ya puedo decirle Papá Noel, para que, si no hay que hablarle a él en chileno, si no, no entiende, ¿no? Pero qué interesante es nuestro concepto cuando pensamos en la Navidad. Hace unos días saqué un podcast hablando de la Navidad y a propósito puse en el micrófono un gorrito de Papá Noel, ¿no? Porque todos identifican la Navidad como una fiesta. Algunos que no escucharon el podcast, lo primero que hicieron es criticar: vas a poner a Papá Noel. Escuché el podcast, hermano. Porque la Navidad es más que una simple fiesta. No es ponerse un gorrito imitando a un viejito vascuero. Es mucho más que una simple fiesta. Es mucho más que poner en una gráfica a un bebé. Es mucho más que esto que vemos acá. Que sí es símbolo de lo que pasó. Pero la Navidad nos trasciende y nos lleva hacia a otro lugar en lo espiritual. Es mucho más profundo que el simple hecho de celebrar alrededor de un árbol y pasarnos regalitos. Es el inicio de un plan de redención. Es el momento en que el Dios dijo: voy a transformar las vidas para siempre. Y entonces
empieza el plan R para mí, que es el plan de redención. Empieza el plan R que fue trazado allá en Génesis capítulo 3, cuando Dios le habla a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Paréntesis. ¿Vio que la mujer llega más rápido al Señor que el hombre? Tenga en cuenta ese pasaje. Amada hermana, hay una protección especial del Señor sobre las mujeres. Así que empoderate en el Señor, no en cosas del mundo, Empoderate en el Señor, porque hay una protección especial, porque de una mujer vino a reinar el Salvador, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y empezó ese precioso plan, el precioso plan R, el plan de la redención. Ahora viene la pregunta que para mí es crucial en esto, y no sé si lo puse en el PowerPoint o no. Pero ¿estamos viviendo esa transformación? ¿Estás viviendo la redención de Cristo? ¿Estás intentando día tras día vivir, bendecir tu vida, recordando que Cristo vino a poner en marcha un plan que te saca del yugo de la esclavitud, que te limpia del pecado? Romanos 6, Romanos 7, ya no hay autoridad en la vida de ese hombre de Romanos 6, Romanos 7, y empieza Romanos 8, capítulo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, yo soy así porque mi abuela era así, porque mi papá era así, porque hay una nueva identidad en Cristo, se te nota. Ponga cara de cristiano entonces. Ponga cara de redimido. Miralo del lado con cara de redimido. Algunos van a empezar a rapear en vez de... Estamos dejando atrás todo nuestro viejo yo. Ese viejo yo que está lleno de egoísmo, lleno de orgullo y lleno de rencor, para celebrar la verdadera Navidad que es Cristo. Es tiempo de entrar al perdón. Es tiempo de entrar a la vida en Cristo, de ir en oración para decirle: ya no quiero vivir yo, quiero que vivas en mí, Señor. Déjame dejarte esta frase para el punto número 2. Cristo nació no solo para salvarnos, sino para hacernos a su imagen. Entre paréntesis, se te nota. Qué bueno sería que cuando nos miren como congregación, cuando nos vean como congregación, digan lo que decían de los discípulos. El libro de Hechos dice que veían a los discípulos y decían: verdaderamente estos han estado con Jesús. Salimos de la iglesia de un tiempo de oración, de haber saltado, levitado, volvimos a bajar. Hicimos miles de cosas acá dentro de la iglesia, lloramos, gritamos, pataleamos, cantamos, tiramos abajo los muros como recién, lo volvimos a levantar, le pusimos techo y llegamos inspirados en el Señor, y lo primero que hacemos es retar a los hijos: no sirven para nada, manga de inútiles, toda la mañana me fui y nadie hizo la comida. Cualquier parecido por la realidad es revelación del Espíritu. Pateamos al gato, al perro, nos peleamos con la suegra, discutimos con los hermanos. Se te nota si viniste a pasar tiempo con el Señor. Y se te nota durante la semana cuando pasas tiempo en oración y cuando entendés que el nacimiento de Cristo vino a hacerte a imagen y semejanza de nuestro Señor. ¿Qué tan dispuesto estás para dar tu vida por aquellos que lo necesitan? Punto número 3. El otro yo, que es el yo en Cristo Jesús, como el que ama y el que perdona. Efesios capítulo 4, versículo 32,
El Señor Jesús, el apóstol Pablo habla y dice: sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros, como Dios también te perdonó a vos en Cristo Jesús. El perdón tiene que ser la característica principal de aquellos que celebramos la natividad, el nacimiento del Señor Jesús. Si no has aprendido a perdonar, quiero decirte que estás atado a la tristeza, al dolor, al llanto, a la frustración. Hay una maldición en tu vida. Ayer estuve invitado a Radio Nacional, un privilegio para mí que el locutor de Radio Nacional, cada vez que sale algo me invita, y salieron los libros y me invitó por cada libro y una canción y me invitó, y ayer salió el podcast, me invitó para hablar del podcast y terminamos hablando del perdón. O sea, si vos no perdonás, sos vos el que tiene el problema. Perdonar no significa volverlo a invitar a tu casa, aquel que te hizo daño, y pasar tiempo con él en una mesa, y mucho menos a no ser que el Señor lo diga así. Pero muchas veces hay gente que necesita perdonar a madre o a padre que han fallecido hace 20 años. Y siguen atados, tristes, dolidos, afligidos, porque no entendieron que la vida en Cristo es la vida del perdón, y cuando hay perdón hay restauración, y cuando hay restauración hay imagen de Cristo, y cuando hay imagen de Cristo todo lo que pidas te será hecho, porque es para la gloria de nuestro Señor. Empezá a vivir esa vida en Cristo. El otro yo. ¿Cómo es ese otro yo entonces? El otro yo es el que ama incluso a quien no lo merece. Ese no se lo merece, seguramente que no. Quizás desde tu perspectiva no se lo merece, pero por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y Dios nos amó primero y nos restauró. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amaos a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Yo veo cristianos criticando a otros cristianos. Imagínense, yo puse una grafiquita así con un gorrito así: estos pastores diabólicos, estas iglesias que no sé qué. Uno me mandó por privado: qué desilusión, no había escuchado nada, ¿no?, de lo que había dicho. Y veo a los cristianos criticándose unos a otros: ese seguro que lo hace por dinero, ese seguro que... Si ocupáramos ese tiempo para bendecir. Y si estás entendiendo que alguien está equivocado, encerrate en tu cuarto en la oración, porque el Dios que te ve en lo secreto va a recompensar en público, y empezar a orar por aquellos que lo necesitan. Pero la iglesia no está para maldecir a nadie, y mucho menos para maldecirse los unos para con los otros. Dale un aplauso al Señor, ¿por qué no? Porque dice 1 Juan 4, 19 y 20, no lo busquen los chicos del Power porque no se los pasé. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nunca te olvides de eso. Nunca jamás te olvides que lo que sos en Cristo es por gracia de Él. No importa si estás predicando a multitudes, no importa si estás viajando por el mundo predicando el Evangelio, o si simplemente estás en tu negocio siendo una iglesia saludable e influyente. No importa el lugar que te haya tocado, debes tener la actitud de amar y de perdonar, porque Él nos amó primero. En este punto del otro yo, también puedo encontrar que debo perdonar
aunque a mí me duela. Y no importa cuán fuerte haya sido lo que te hayan hecho, recordá esto: en el perdón estás sanando tu corazón. Porque el que hizo daño a tu vida, quizá a tu cuerpo, quizá hubo abusos, quizás abusaron de vos, quizás te estafaron, quizás te han insultado y te han maldecido. Pero recordá esto: la paga del pecado es muerte. Ellos ya tienen su propia maldición. Pero si no perdonás, aunque duela lo que te han hecho, estás acarreando vos también con esa maldición, porque Cristo en esta mañana te dice: yo he venido a romper las cadenas. Mi plan de venir a nacer, de morir en la cruz y resucitar al tercer día, es para que tengas vida y la tengas en abundancia. Es tiempo de celebrar la venida del Señor. Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, Él nos perdonará también a nosotros. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre va a perdonarnos a nosotros. ¿Escuchó eso? ¿Leyó eso? Palabra de Dios. ¿Por qué vas a perder el privilegio de pasar una eternidad disfrutando de las grandezas del Señor por querer guardar ese rencor que te está haciendo daño? Efesios 4:32: sed más bien amables los unos para con los otros. Se te nota. Sean amables los unos para con los otros. Sean misericordiosos, sean perdonadores. Porque también así Cristo los perdonó a ustedes. El que se reconcilia, punto número 3 en este punto de la oración perdonadora, es el que se reconcilia porque sabe que Cristo lo reconcilió primero. El otro yo es aquel que procura vivir en paz con el otro. Hay gente que procura no vivir en paz. ¿Se ha dado cuenta de eso? No pasa en esta iglesia, obvio. Pasa en otras. Pero no la vamos a criticar porque acabo de decir que no. Hay gente que no quiere al vecino y se le nota que no quiere al vecino, ¿no? Hay gente que no quiere a la suegra y se le nota. Bueno, ahí estamos perdonados. Pero no, digo, hay gente que se le nota que no puede vivir en paz con el otro. Sin embargo, el yo en Cristo Jesús es un yo reconciliador. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. El plan de redención de Cristo venir a nacer es el plan más tremendo que puede haberse gestado en el mundo espiritual. Es reconciliar tu vida con la vida de Dios. Pero el que no perdona puede celebrar los 24 a la noche y los 25 que quiera. Puede darse regalitos, puede tirar petardos, puede decorar su casa con luces, pero dentro de su corazón hay miseria, hay dolor, hay frustración, hay amargura y se te nota. Pero aquel que entiende que la natividad no solamente es celebrarla por un simple bebé que vino a nacer, sino que la natividad es todo un plan de salvación para nuestras vidas, y que nosotros somos los que tenemos que alcanzar esa salvación. Él ya te llamó, Él ya se reveló, Él ha puesto a la iglesia en el mundo para que conozcas cómo es la vida en Cristo Jesús. Él ha traído su palabra, ha llegado escrita hasta nosotros, inspirada por el poder del Espíritu Santo. Pero es tiempo de dar el paso
de decirle a Jesús, definitivamente, yo quiero poner en marcha el LK6 Defensi. ¿Se acuerda del LK6 Defensi de la Serenísima? Cuando se la vendían para los niños. Y decía, usted le da esto a los niños y resulta que el niño podía comer barro y no le iba a pasar nada, ¿no? Ese es el plan de redención y el plan de la reconciliación. Si no entendés lo maravilloso de perdonar, te estás perdiendo lo maravilloso de vivir a Cristo, multiplicando tus finanzas, bendiciendo tu vida en lo matrimonial, rescatando a tus hijos de la droga, del alcohol, dándote un lugar mejor en la sociedad, porque Él necesita que seamos luz en medio de las tinieblas, y Él levanta nuestra cabeza y Él nos pone como estandarte en el mundo para que su nombre y solo su nombre sea glorificado. Voy a dejarte una frase para este punto también. Cuando oramos, aprendemos a perdonar. Se te nota si estás orando, hermano. Cuando perdonamos, aprendemos a amar. Cuando oramos, aprendemos a perdonar. Cuando amamos, aprendemos a amar. ¿A quién estás necesitando perdonar hoy? Permite que Cristo transforme tu corazón en esta mañana y empieza a tener un pensamiento de perdón sobre eso que te pasó, y empezá a renunciar en el nombre de Jesús, y empezá a dejar a los pies de Cristo aquello que te pasó, para que enfrentes un 2025 lleno de gracia, lleno de poder, lleno de gloria, viendo manifestaciones de Dios, para que todo lo que pise la planta de tus pies sea puesto por favor de Dios delante de ti. Pero todo empieza por apretar el botoncito R y poner en marcha el plan de redención. Punto número 4. La Navidad nos prepara para el regreso de Cristo. Y este es el punto que la iglesia debe vivir en la Navidad. Nosotros no celebramos al niño en el pesebre. Nosotros celebramos que ese niño en el pesebre que nació, ya murió, ya resucitó, y cada vez falta menos para que Cristo venga a buscar a su iglesia, y esperamos a Cristo verlo volver en gloria y celebramos su victoria. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan al Señor? ¿Cuántos esperan al Señor? Ay, ay, ay. ¿Cuántos esperan al Señor? Diga amén. Yo quiero que Cristo vuelva a buscar a su iglesia, porque cuando estemos en su presencia, en aquel lugar ya no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, hay calles de oro, mar de cristal, hay alabanza y hay adoración, hay felicidad, hay reencuentro con aquellos que partieron antes que nosotros. Pero es tiempo de vivir esa esperanza hasta que Cristo vuelva, mientras estamos en esta tierra. La Navidad no se trata solo de celebrar el nacimiento de Jesús, sino se trata de esperar el regreso precioso de Cristo. La verdadera Navidad no está en las luces, no está en los regalos, está en prepararnos todos los días para esperar el regreso de Cristo. Está en motivar nuestra vida, nuestra familia, a nuestros amigos, en invitar a aquellos que no lo conocen. ¡Hey! Celebra la Navidad conmigo, vení, recibí a este Cristo que nació, porque pronto viene a librarnos del yugo de la esclavitud.
La frase para esta parte, este punto número 4, es: la verdadera Navidad se vive con la mirada puesta en el cielo, esperando al Rey que vuelve. Quizá tu mirada esté en cambiar tu auto, en cambiar tu esposa, en cambiar tus cosas. Ahí está, ahora sí. Quizá la Navidad, o quizá tu vida o tu mirada esté puesta en progresar, y nada de eso está mal. Pero si detrás de todo eso no está la esperanza del reencuentro de Cristo, todo aquello que tenés se corrompe con el tiempo. Tu auto hoy 0 kilómetros, a pagarlo a 20 años, cuando termine de pagarlo va a ser peor que si te hubieras sacado un autito viejo. Tu super casa de 18 habitaciones para tus hijos van a quedar vacías cuando tus hijos vuelen y hagan su vida y tengan sus familias, y te vas a encontrar dando vueltas en una casa gigante. Y nada de eso está mal. Vendé la casa y andate a viajar por el mundo. Pero lo importante no es cuánto acumules en esta tierra, lo importante es cuánto estás acumulando de Cristo en tu vida para vivir la eternidad en la presencia del Señor. Es tiempo de pasar tiempo en la oración, poniendo nuestra esperanza en el regreso de Cristo. Y el último punto, lo prometo. Igual llevo 30 minutos, voy bien. El último punto de la oración, el último punto del nacimiento, el último punto de mi viejo yo y mi nuevo yo, es ser más que victoriosos en medio de las pruebas. Que cuando el 24 de la noche estés con tu familia compartiendo la mesa, puedas levantar la copa de agua. Ninguno dijo amén, ¿no? Estaba esperando el amén, che. Cuando levantes esa copa para brindar, que se te note en tu rostro que estás viviendo la natividad de Cristo, no por una fecha, no porque el 25 no va a trabajar. Me voy a mandar la gran Simón, voy a contar un chiste. Viste que siempre cuando él predica cuenta un chiste, ¿no? Dice: Ramírez, dice, ¿usted cree en Jesús? No. Dice: entonces puede venir a trabajar el 25. Alabaré, alabaré. ¿No? Todos quieren celebrar por el solo hecho de no ir, ¿no? Que cuando estés, tengo sangre de Simón, tenía que decirlo, porque ya que no. Que cuando estés celebrando esa noche con tu familia, te pares como autoridad espiritual, como una iglesia saludable e influyente en medio de tu familia, y que puedas decir: brindo por el Cristo que vino a rescatarme del pecado y que también vino a rescatarlos a ustedes. Brindo en esta noche porque he conocido el verdadero sentido de la Navidad, que no se queda en una simple fiesta, que no se queda en la entrega de regalos, que trasciende mi vida y me lleva mucho más allá de lo que he podido imaginar. Brindo porque espero a Cristo venir a buscar a su iglesia y librar al mundo del pecado. Que este 24 a la noche se te note Cristo. Decíselo al que está al lado tuyo. Que este 24 a la noche se te note Cristo. Que se te note. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El yo en Cristo no vive en negociación de los problemas. No negocia con sus problemas, no tranza con sus problemas, elimina sus problemas el yo en Cristo Jesús, porque Él ha venido a sacarme de la frustración, Él ha venido a cambiar mi lamento en danza, a poner mi pie sobre tierra firme y a enderezar mis pasos. Alabado sea el nombre del Señor.
El apóstol Pablo estaba pasando por crisis. Y dice, 3 veces oré al Padre para que me sacara de esa frustración. Y Dios le dice, que te baste mi gracia. Porque aún en medio del dolor y en medio de la prueba, nosotros tenemos que entender que el plan R, que el plan de redención es mucho más poderoso que mi dolor, es mucho más poderoso que la enfermedad, es mucho más poderoso que la depresión. Y que Él ha venido a rescatarte y a darte vida en abundancia. Última frase de este punto es: la oración nos da la fuerza para ver las pruebas como oportunidades para glorificar a Dios. ¿Cuántos quieren vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria? Levántenme la mano, yo quiero saber cuántos quieren de verdad. Quiero decirte algo, para que vivas de gloria en gloria y de victoria en victoria, tenés que pasar de problema en problema, de frustración en frustración. Pero transitamos el proceso, aprendas esa palabra, el proceso para luego vivir de gloria en gloria. Esta crisis que hoy está tomando tu vida, esta crisis que hoy está quizás dándote dolor, simplemente es pasajera, porque al final de ese desierto viene la tierra prometida, y la tierra prometida para nosotros es gloria, esperanza, es Cristo restaurando, es amor, es paz, es gozo, es felicidad. Amado hermano, levanta tu cabeza, clama al Señor y confía en su victoria. Y ahora sí, para concluir, la oración transforma nuestras vidas. La Navidad nos recuerda la obra completa de Cristo. No te enfoques en el pesebre, enfócate en la venida de Cristo. La Navidad es la obra completa de Cristo, y nuestro otro yo vive en amor, vive en perdón y vive en esperanza de gloria. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo no sé cuántos pueden decir en esta mañana: ahora vive Cristo en mí. O cuántos quieren decir en esta mañana: Señor Jesús, quiero que definitivamente vivas en mí. Quiero que se note tu presencia en mi vida.